Cuando se me planteó la idea de hacer la reseña del God of War, me cagué encima, casi literalmente. El juego salió en 2018, y la verdad, siendo un juego de una saga tan conocida, está todo dicho o planteado. Podríamos entrar en detalles técnicos, a nivel de jugabilidad, pero creo que eso ya hemos visto en todos lados. Cabe destacar que su port es simplemente increíble, pero bueno, a mí me gustaría centrarme más en la narrativa. Es algo que me atrapa de los videojuegos, su forma de transportarnos a otros mundos tal y como lo haría un libro. A ver, unos mejor que otros, la verdad, porque hay algunos que son más abstractos que yo que sé. Pero cuando una historia está bien enlazada y los personajes evolucionan al ritmo que lo deben hacer, se nota mucho. Sobre todo el mimo puesto en ellos y el cuidado para que todo esté en su sitio. Voy a intentar esbozar toda la reseña de forma de que se cuente como si fuese una historia. Para que hayas jugado al juego o no, puedas enterarte de qué va el percal. Aunque ya os digo que no voy a poder evitar comentar cosas a nivel de gameplay, porque creo que es necesario también de cara a una reseña y que necesito comentar alguna que otra cosilla. Pero si tenemos que empezar por algún sitio, empecemos por el principio. God of War nos cuenta la historia de Kratos, hijo de Zeus y el nuevo dios de la guerra griego, que después de las tragedias que debe vivir en su tierra natal a manos de los dioses en forma de traiciones y mentiras, y tras acabar prácticamente con todo el panteón de sus dioses, escapa hacia las tierras nórdicas lejos de su pasado y remordimientos. Encontramos un Kratos cansado, viejo, con muchísimo peso a la espalda y, como no puede ser de otra manera, iniciamos el juego con una desgracia en la historia del personaje. Es algo que le tiene marcado y que siempre le acabará pasando. Faye ha fallecido. A ver, su mujer, para que nos entendamos todos. Y debemos emprender un viaje con el hijo de ambos para cumplir su última voluntad. Esparcir sus cenizas desde el monte más alto, el Teide, por supuesto. Existen numerosas personas a las que este juego no les ha gustado. Puedo entenderles en parte. Conocíamos a Kratos como un ser de destrucción, enérgico, impasible, y en esta entrega podría decir que es todo lo contrario. A ver, sigue siendo un puto bicho. El origen de la saga como un hack and slash le juega una mala pasada a este título. Al final era un machacabotones para ver cómo Kratos destruía todo a su paso. Aquí tenemos un combate más pausado, en el que tienes que hacer tus micropausas para poder enlazar el siguiente golpe al próximo enemigo. Además del propio hecho de no empezar el juego con las espadas del caos, es algo que a primera vista le resta un poco de encanto al juego, pero que con contexto de la historia entenderemos y una vez las tengamos las disfrutaremos como hacíamos de niños. Cuando pensamos en la saga God of War, pensamos inevitablemente en Kratos. Ha sido el protagonista desde siempre y es uno de los grandes emblemas de los videojuegos de PlayStation. Incluso en este, cuando piensas en el título, viene esa tez fornida y con cara de oler a mierda todo el día a tu mente. Pero en esta ocasión encontramos algo curioso, y es que el juego no lo protagoniza Kratos, sino Atreus. Puede que nosotros manejemos a Kratos como jugador, pero nos cuentan la historia del hijo, del cómo descubrió todo el mundo que le rodeaba. Su evolución tanto física como mental durante el primer viaje con su padre y el peso de las acciones. Atreus es completamente imbécil a la hora de hacer cualquier cosa. Espero que estemos todos de acuerdo con esto. Pero recordemos que al final no es más que un niño. Existen cambios en el comportamiento de Atreus en combate una vez va avanzando el juego, además de que obviamente la madurez que va adquiriendo con las acciones. Es la parte humana de la pareja. El ancla que durante todo el juego hace que Kratos siga en lo terrenal y permanezca con sentimientos, al menos visibles por parte del niño, respecto a las acciones de su padre. El asombro ante los escenarios, el horror ante la brutalidad de su padre y el cómo se relaciona con los demás personajes me hace pensar que Atreus representa al jugador en ese sentido. Además de que en cierta forma el hecho de que este título haya salido años después, quizá también pueda ayudar a que el jugador o jugadora que llega nueva a la saga y no conoce nada, descubra junto a Atreus el pasado de su padre y la gran carga que lleva consigo. No os voy a negar que quizás sean fumadas mías, pero de verdad que es la impresión que tengo y creo que fue uno de los objetivos. Kratos encarna la fuerza bruta y la disciplina militar, y es algo a lo que nos tienen acostumbrados desde hace años con la franquicia. Atreus por su parte es el cerebro, y la parte creativa, su don para las lenguas y el poder comunicarse con animales tanto como para ver el terreno a su favor, hace que se distinga mucho de su padre. Bien es cierto que el haberlo criado como un niño normal ha ayudado a que permanezca con los pies en la tierra. Aunque ver a tu padre cargar con un árbol milenario del tamaño de un oleoducto ruso, no sé yo cómo de terrenal puede ser, pero bueno, vale, seguimos. Existen muchas historias increíbles de personajes fuertes que han vivido mucho y que por suerte a lo largo de los años hemos podido ver en el desarrollo de los mismos. Historias que pueden gustarte más o menos, pero que al final siempre tendrás un recuerdo para siempre cuando escuches el nombre de cada título. Creo que esto debería ser algo indispensable en la industria actual. Está claro que las empresas que financian los estudios para poder desarrollar los videojuegos solo quieren ganar dinero, pero cuando un título se le impregna de alma, te acompañará para siempre. Además de que se nota un huevo, gente. Si existe algún atributo que atribuirle indudablemente a Kratos a lo largo de toda su historia, es la masculinidad.
al menos a la que nos tienen acostumbrados. Es un personaje brutal, impasible y aparentemente de piedra, o eso nos habían hecho pensar. Además de la voz de su actor de doblaje en español, Rafael Azcárraga, que le da una contundencia y una profundidad espectacular. Encontramos un Kratos que, pese a tener todas las cualidades anteriores, se arrepiente y es consciente del peso de sus actos. Una nueva persona respecto a lo que habíamos estado viendo años atrás, al que todavía se le aparecen fantasmas del pasado, concretamente veíamos a Atenea, para seguir recordándole que pese a estar lejos de casa, siempre formará parte de él. Un Kratos preocupado por Atreus, sensible e incluso en alguna ocasión asustado de que le pueda pasar algo al chaval, cosa que era impensable hace unos años atrás en el personaje. La evolución del mismo se hace notar y en el desarrollo apostaron fuerte por esto. Encontramos muchas ocasiones en las que Kratos quiere poner la mano en el hombro a Atreus, pero que finalmente no lo hace por la lucha interna que tiene entre su disciplina militar y el amor que tiene por su hijo. Tanto es así que se pasará todo el título llamándole chico o Atreus, por no llamarle hijo, cosa que cuando sucede no puedes evitar emocionarte. Este cambio en el comportamiento de Kratos sorprendió a muchos, desgraciadamente. Llevamos mamando desde niños que los hombres debemos ser fuertes, insensibles, ser el pilar donde apoyarse, y después de escuchar miles de estas mentiras, no las hemos llegado a creer completamente. Somos lo que el ideal de masculinidad quiere que seamos, no lo que tenemos por dentro, y esto es una pena. Como los videojuegos que tratan sobre la amistad, que directamente asociamos a ciertas cosas que no podemos llegar a concebir por este tipo de cariño. No voy a entrar en detalle respecto a la masculinidad en el videojuego, pero ya os digo que será un tema para un futuro vídeo donde poder abordarlo con mucha más profundidad. Volvemos a God of War. Durante la aventura encontraremos todo tipo de personalidades y personajes variopintos. Dejando a Baldur en último lugar, creo que se nos presentan unos muy buenos personajes y sobre todo con personalidades y aspiraciones muy marcadas. La pareja de enanos es simplemente increíble. Brok y Sindri, unos hermanos que están peleados por diferencia de opiniones y que tienen personalidades muy diferentes. Sinceramente en este canal somos OTP Brok. Me parece un personaje muy gracioso con escenas realmente cómicas. Además de que aparece siempre en el momento justo para ayudar a Kratos, o en este caso, el jugador, actuando un poco como guía de la aventura. Sindri, pues bueno, pota mucho y es más refinado, pero me sigo quedando con su hermano azul. Durante la aventura veremos la relación entre ambos, el motivo de su disputa y al final su reconciliación. Uno de los personajes más reseñables del título es sin duda Mimir. Mimir será un poco la Deus Ex Machina y será el guía omnisapiente del universo nuevo que se nos plantea en esta nueva entrega de la saga. Además de que aportará mucho contexto a la historia. Es un poco turras, las cosas como son, pero aporta mucha frescura a los momentos valle donde no está sucediendo nada. Hace mucho más amenas las travesías por el escenario y en el combate nos avisará cuando nos van a atacar por la espalda. Por otro lado, encontramos a la bruja del bosque, que más tarde se nos revelaría que es Freya. Con ella tengo sentimientos encontrados, ya que no me termina de gustar el personaje. Considero que para lo poderosa y sobre todo sabia que es, recordemos que es una diosa muy antigua, creo que es bastante estúpida en ciertos momentos de la historia, pero también nos ayudará y acompañará durante el viaje, siendo el detonante de la revelación a Atreus de su divinidad. Y por supuesto, no podemos hablar de Freya sin hablar de Baldur. Él encarna la figura antagonista principal del título. Es un tipo muy duro de roer, que intentará a toda costa evitar que cumplamos el viaje. Cuando combatimos contra él nos damos cuenta del poder destructor e increíble que tiene Kratos, recordando que al final estamos encarnando al dios de la guerra. Tiene una personalidad muy presumida, debido a ser invulnerable e insensible a cualquier tipo de estímulo, además de que es mucho más rápido que Kratos, y nos lo mostrará en los primeros minutos del juego, viendo que realmente es muy poderoso. En el final del juego, al perder su invulnerabilidad y poder sentir todo, se vuelve mucho más rápido y enérgico, con la alegría de quitarse esa maldición, por así decirlo, de encima. Kratos se resiste a matarlo, demostrando una vez más que el personaje que tenemos delante no es el mismo que conocemos desde hace años, y lo perdona, dándole una segunda oportunidad. Todo para que Baldur intente matar a Freya otra vez y para que Kratos finalmente le acabe partiendo el cuello. Freya se enfada y bueno, le abre un hilo en Twitter, ya sabéis, le cita y supongo que en God of War Ragnarok la tendremos dando por saco. Considero que culturalmente somos unos privilegiados. Hace años no me hubiese imaginado que tendríamos títulos tan bien dedicados y sobre todo con tantísimo respeto hacia diferentes culturas. He sido un amante de la mitología desde que tengo uso de razón y el poder jugar a juegos de la misma es como vivir un sueño. Poco a poco vamos saliendo de la monotonía de la cultura griega que, no me malinterpretéis, me encanta.
pero parece que no exista otra con la que inspirarse. En Blasphemous vimos un poquito de cultura española, en Hades y God of War hemos visto la griega, añadiendo ahora la nórdica y numerosos juegos que se acercan a la cultura de una forma u otra a generaciones jóvenes que se adentran en el mundo de los videojuegos. Además de Disney sacando películas poco a poco de culturas diferentes, como la de Vaiana, Coco o la más reciente Encanto, enseñándonos la pluralidad que tenemos como raza humana. Poco a poco estamos creando un mundo mucho más culturizado y global, donde podemos convivir con un abanico de culturas riquísimo y muy diferentes entre sí, o al menos es lo que a mí me gustaría. Con God of War encontramos algo que pagaría todo lo que tengo, aunque no es mucho, porque marcase un ejemplo a seguir. Y no hablo de lo bien que va a nivel de rendimiento, podríamos dedicarle un vídeo completo a lo bien hecho que está el port a PC, porque madre de Dios lo fluido que va, es una completa barbaridad. El problema de hacer algo así de bien es que ahora lo queremos para todos los siguientes ports de otros juegos, cosa que debería ser lo normal ya que considero que es un estándar de calidad. Pero bueno, luego te sacan un GTA Trilogy que va a pedales y bueno, en fin, sin comentarios. Como ya he dicho con anterioridad, el problema de estos desastres es que mucha gente después los defiende y al final el mensaje que le enviamos a la empresa que los hace es que no pasa nada por sacar al mercado un producto nefasto. Esto no debería ser así, gente. Pero bueno, volviendo al bicho pelao y a Messi chiquito. Para mí, God of War es el ejemplo. Consigue la fusión perfecta entre una narrativa muy competente y una jugabilidad impecable. Tiene puzzles entretenidos que, pese a que se repiten un poco al final, te desbloquean otro tipo justo cuando empiezas a cansarte del anterior. Con un contenido para aburrir, tendrás un montón de cosas que hacer, ya sean las valquirias, los coleccionables, las misiones secundarias, etc. En cuanto a las secundarias, la verdad es que me sorprendieron muy gratamente, sobre todo la del dragón atrapado. Me costó una barbaridad por ir un poquito bajo de nivel y parecía que todo fuera algo completamente necesario para la historia. Es una suerte que dedicasen tantos recursos para las secundarias, ya que no parece que sea algo completamente opcional. En muchos títulos las secundarias se basan en el recoge esto, mata esto, etc. Aquí tendremos que liberar un puto dragón inmenso mientras peleamos contra criaturas salidas del averno de mi cuarto. O sea, no es lo mismo. Tendremos desafíos como el mundo del fuego y el del veneno, y sobre todo una dificultad palpable, que para esos true gamers que solo consideran un juego bueno cuando es realmente difícil, pues bueno, les pone los pezones duros. El componente RPG de las armaduras y las mejoras de las armas al principio no me terminaba de encajar, pero joder, ver a Kratos con una armadura completa de placas como lo acabé teniendo yo es una completa experiencia gratificante. Y como única pega real, me hubiese gustado ver un poquito más de variedad respecto a los bosses. Magni y Modi dan más risa que miedo, las cosas como son imbéciles. En fin, esa ha sido mi visión general sobre God of War. Sinceramente, como ya he comentado en alguna ocasión, en los videojuegos me atrapan las historias, sus personajes, su evolución y todo lo que les rodea. Es una pena que estemos tan acostumbrados a conformarnos con títulos donde solo premian los efectos llamativos y coberturas mediáticas altamente remuneradas. No voy a dar ejemplos. He hecho falta juegos donde poder soñar, vivir, transportarme a otro mundo, como lo ha sido God of War para mí. Está claro que no tengo la razón universal y que cualquier opinión es válida al respecto. Me encantaría saber la vuestra en la caja de comentarios. Recomiendo encarecidamente que si no habéis jugado al juego o no habéis visto nada del mismo, lo hagáis próximamente, porque dudo que deje a nadie indiferente. Recordar simplemente que este juego nos lo regaló Ender, y desde aquí te mando un inmenso abrazo. Gracias por permitirnos hacer todos este viaje juntos. Como cada vídeo, muchísimas gracias a todos los suscriptores de Twitch. Sois un apoyo monetario considerable para poder sacar adelante estos análisis o reseñas, ya que lo escribo, locuto y edito yo. Así que al menos remunero el tiempo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que tenéis todas mis redes en la descripción. Me llamo igual en todas. Echad un follow que es gratis, cabrones. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed malos.